La otra fuerza que vamos a ver en particular hoy es una fuerza que la vamos a tener presente durante toda la cursada, y es una fuerza, y es la fuerza de fricción, ¿sí? La fuerza de fricción tiene comportamientos especiales. Es decir, uno sabe que cuando está empujando, se apoya sobre un cuerpo, ¿sí? Y lo quiere mover, uno puede hacer un poquito de fuerza sobre ese cuerpo y ese cuerpo no se mueve. Aumenta un poco la fuerza y ese cuerpo tampoco se mueve. ¿A qué se debe eso? Eso se debe al tipo de contacto que hay entre un cuerpo y el piso, por ejemplo, ¿sí? Porque no tenemos cuerpos que son perfectamente lisos, ¿sí? Los cuerpos, por más preparados que estén, no dejan de tener rugosidad, ¿sí? Entonces, si uno lo mira, ¿sí? Es como que entre esos cuerpos hay como dientes que estarían impidiendo, ¿sí? Que ese cuerpo se traslade, ¿sí? Es decir, yo puedo imaginarme un bloque, ¿sí? Lo dibujo así, lo esquematizo, esta situación, la puedo esquematizar como un bloque, y el piso, pero no me tengo que olvidar que, salvo que me digan que no hay fricción, esas superficies en contacto, ¿sí? Son como dientes, ¿sí? Que rozan y que impiden un movimiento fluido, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos ese cuerpo, ¿sí? Sobre una superficie en la que hay fricción. Las primeras, si ese cuerpo está, vamos a mirarlo primero, eh, ese cuerpo no tiene movimiento, ¿sí? Cuando está así en reposo, yo que tengo las dos interacciones que voy a tener son el peso, que es la interacción con la tierra, y la normal, que es la interacción con el plano, ¿sí? Que habíamos dicho que esa fuerza la llamábamos normal porque es perpendicular a la superficie de contacto. Bien, ahora pensemos que le aplicamos una fuerza F para empujarlo, ¿sí? Pero ese cuerpo sigue sin moverse. Eso quiere decir que la fuerza de fricción que está actuando sobre esa cara, y fíjense qué característica tiene la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es paralela a la superficie de contacto. Si ese cuerpo sigue sin moverse, quiere decir que esa fuerza de fricción que apareció tiene el mismo módulo que la fuerza que estoy aplicando. Yo puedo aumentar esa fuerza que hago para correr el cuerpo y ese cuerpo seguir estando en reposo. Entonces eso quiere decir que la fuerza de fricción aumentó su valor, ¿sí? Ahora, como esta fuerza que le estoy aplicando es más grande, la fricción crece, ¿sí? En la misma proporción. Como se trata de una fuerza de fricción que aparece cuando el cuerpo no se mueve, la voy a llamar fuerza de fricción estática. Si yo aumento un poco más esa fuerza externa que estoy haciendo para tratar de mover el cuerpo y ese cuerpo no se mueve, es decir, esa fuerza de fricción estática creció un poco más, ¿sí? Seguimos estando en fuerza de fricción estática. Ahora, nosotros en la vida diaria hemos corrido cosas del lugar y sabemos que la fuerza de fricción esta no crece indefinidamente. Es decir, tiene un límite, ¿sí? La fuerza de fricción estática va a ir creciendo hasta que no pueda crecer más. Y entonces el cuerpo va a empezar a estar en movimiento. Ahora, también de la experiencia sabemos que cuando nosotros hicimos mucha fuerza para sacar del estado de reposo ese cuerpo, una vez que ese cuerpo empezó a moverse, es como que con una misma fuerza lo podemos mover sin problema. Es decir, y va a seguir apareciendo una fuerza de fricción, pero ahora es una fuerza de fricción que aparece con un cuerpo en movimiento. Entonces, esa fuerza de fricción se llama fuerza de fricción dinámica, ¿sí?
podríamos tener el caso de que el cuerpo se acelere, ¿sí? Porque la fuerza externa es mayor que la fuerza de fricción dinámica, entonces ese cuerpo va a adquirir aceleración en el sentido de la fuerza resultante, que en este ejemplo es, si uno suma la fuerza F con la fuerza de fricción dinámico, le da una resultante hacia la izquierda, entonces la aceleración va a ser hacia la izquierda. Podría ser también que esa fuerza de fricción dinámica, tenga el mismo módulo que la fuerza aplicada, y entonces esa suma me va a dar 0, y ese cuerpo se va a estar moviendo con velocidad constante. Entonces la fuerza de fricción dinámica, ¿sí?, va a aparecer tanto como cuando el cuerpo está acelerado, como cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante, ¿sí? Este análisis que hicimos de ir haciendo crecer la fuerza de fricción estática, nos muestra, la podemos representar en un gráfico. En el eje horizontal vamos a representar la fuerza aplicada, la fuerza F aplicada, y en el eje vertical vamos a representar la fuerza de fricción. En realidad vamos a representar el módulo de la fuerza de fricción. Entonces dijimos, yo aumento la fuerza, el cuerpo no se mueve, la fuerza de fricción estática es igual en módulo a la fuerza aplicada hasta un determinado valor. Ese valor se llama fuerza de fricción estática máxima. A partir de ese estado, ¿sí?, que me delimita la región estática, aparece la región cinética, ¿sí?, en el cual el cuerpo adquiere movimiento y la fuerza de fricción se transforma en fuerza de fricción cinética o fuerza de fricción dinámica. ¿Sí? Lo podríamos ver así. Acá tenemos el cuerpo, el diagrama del cuerpo libre, dibujamos el peso, la normal, la fuerza F1 cuando la aplico, ¿sí?, el cuerpo no se mueve, entonces aparece una fuerza de fricción estática que tiene el mismo módulo que la fuerza aplicada. Y eso lo podemos ver, que nos genera en el gráfico este punto. Si nosotros ahora aumentamos el valor de la fuerza aplicada y el cuerpo sigue sin moverse, la fuerza de fricción estática ha adquirido un valor más grande y nos representa este otro punto en nuestro sistema de representación. Aumentamos aún más, ¿sí?, y estaríamos viendo que la fuerza de fricción estática crece, ¿sí?, a medida que aumenta la fuerza F aplicada. Pero va a crecer, no puede crecer en forma indefinida, entonces va a crecer hasta que adquiere su valor más grande. A partir de ahí, ¿sí?, que ahí se limita la zona estática, aparece, ¿sí?, en la zona estática lo que vamos a tener es que no existe movimiento relativo entre las superficies de contacto. ¿Qué quiere decir eso? No existe movimiento relativo entre las superficies de contacto, es lo mismo que decir que no hay movimiento entre ese cuerpo y la superficie, ¿sí? Es más, podríamos agregar otro concepto, ¿sí? La velocidad relativa es 0, ¿sí?, porque no se mueve un cuerpo respecto del otro. A partir de ese valor, ¿sí?, va a aparecer la fuerza de fricción dinámica o la fuerza de fricción cinética, ¿sí?, y esa es la zona dinámica. La fuerza de fricción estática, entonces, va a tener un valor que va desde 0 hasta el valor de la fuerza de fricción máxima. Ese valor de fuerza de fricción máxima, su módulo, se puede calcular, fíjense, es directamente proporcional a la normal, ¿sí?, y el coeficiente de proporcionalidad, que es el coeficiente de fricción estático, ¿sí?, es un número adimensional, ¿sí?, que no tiene unidades, por otro lado. Fíjense que este número, porque la fuerza de fricción máxima, estática máxima, la vamos a medir en Newton. La normal la medimos en Newton, entonces el coeficiente de fricción estático no tiene unidades, ¿sí? ¿Cuándo vamos a usar el valor de la fuerza de fricción estática máxima?
Entonces la vamos a usar cuando el cuerpo está a punto de moverse. Una expresión equivalente a decir que está a punto de moverse es la expresión movimiento inminente. Movimiento inminente quiere decir eso, que el cuerpo está a punto de comenzar a moverse. ¿Sí? En cambio, la fuerza cinética tiene un único valor y está caracterizado por el coeficiente de fricción dinámico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, también el coeficiente de fricción dinámico no tiene unidades. ¿Sí? Es lo que uno llama una dimensional. Fíjense, tanto la normal como la fuerza de fricción son interacciones entre el cuerpo y el piso. ¿Sí? Por eso dice la normal y la fuerza de fricción son interacciones entre los mismos cuerpos, el piso y la normal. Entonces vamos a decir que la normal y la fuerza de fricción son las componentes de la fuerza de contacto entre el piso y el cuerpo. ¿Sí? Es decir, la fuerza de contacto entre el piso y el cuerpo tiene dos componentes. Una componente que es perpendicular a la superficie de contacto y otra componente que es paralela a la superficie de contacto. Esto está extraído de Serway, ¿sí? Entonces, volvemos a aclarar que la fuerza de fricción estática entre cualquiera dos superficies tiene valores, ¿sí? La fuerza de fricción estática es una fuerza que es menor o igual que mu sub s por la normal. Esta es no tiene la misma nomenclatura que nosotros, ¿sí? El libro La Normal la pone como una n minúscula, donde la constante dimensional se denomina coeficiente de fricción estática y n es la fuerza normal que ejerce una superficie sobre la otra. ¿Sí? Fíjense que esa igualdad, la igualdad se cumple, ¿sí? Cuando las superficies están a punto de deslizarse. Esto es, esta situación se llama movimiento inminente. ¿Sí? La desigualdad se cumple cuando las superficies no están a punto de deslizarse. Por otro lado, la fuerza de fricción cinética actúa entre dos superficies, ¿sí? Tiene una única expresión, un único valor, y el coeficiente de fricción se llama coeficiente de fricción cinético, y aunque varía este coeficiente con la rapidez, en general lo vamos a tomar como constante. ¿Sí? Para el rango de valores que nosotros, de velocidades que nosotros vamos a utilizar, este valor lo vamos a considerar una constante. ¿Sí? Esto es lo más importante. ¿Cuándo vamos a usar la expresión de que la fuerza de fricción estática es mu por la normal? Cuando esté en movimiento inminente. ¿Cómo sabemos eso? El enunciado nos lo va a decir. ¿Sí? Si el enunciado no nos dice que eso está a punto de moverse, o no nos dice calcule un valor máximo o un valor mínimo, entonces nosotros no podemos usar esta expresión. ¿Sí? Esta expresión la vamos a usar cuando está en movimiento inminente o cuando el problema nos pide que calculemos algún valor extremo, que calculemos un valor máximo de algo, un valor mínimo de algo, ¿sí? Ahí vamos a decir que la fuerza de fricción estática adquiere su expresión de fuerza de fricción estática máxima. ¿Sí? Hagamos algo con fricción. Por ejemplo, ¿sí? Ahora el plano inclinado con el que habíamos trabajado más temprano, ¿sí? Agreguémosle la fricción. Si queremos saber cuál es el valor máximo del ángulo θ para el cual el bloque está en reposo sobre el plano, ¿sí? Podemos hacer el siguiente planteo. Como siempre, empezamos con el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces ahora vamos a representar. Otra vez, pensamos en cuáles son las interacciones que tiene nuestro cuerpo con el entorno. La primera interacción que vamos a poner es el peso. Después ponemos la interacción normal con el plano inclinado, que sería esto. ¿Sí? Como vamos a trabajar con un plano inclinado,
ya marcamos nuestro sistema de referencia paralelo y perpendicular al plano. Sabemos que hay fricción y que el bloque no se mueve sobre el plano, entonces estamos en el caso de una fricción estática. Esa fricción va a ser paralela al plano, pero ¿qué sentido tiene esa fuerza de fricción? ¿A ustedes qué les parece? ¿Para dónde tenderá a moverse ese cuerpo? El objeto quiere ir para abajo, o sea que la fricción Quiere estaría para ir arriba. para... Bien. Entonces Juan postula perfectamente, ¿sí? Este cuerpo va a tener tendencia a moverse hacia abajo, entonces la fuerza de fricción estática va a aparecer oponiéndose a esa tendencia al movimiento. Fíjense, la fuerza de fricción estática siempre se opone a la tendencia al movimiento. ¿Sí? Entonces aparece acá la fuerza de fricción estática. ¿Sí? Entonces ahora planteamos nuestra expresión vectorial y dijimos que queríamos calcular el valor máximo que podía tener de ángulo para que eso no se mueva. Entonces, si eso no se va a mover, la sumatoria de fuerza esa me tiene que dar 0. Hacemos las proyecciones, y cuando hacemos las proyecciones sobre el eje X, ¿qué vamos a poner? La normal no tiene proyección sobre el eje. El peso sí. Y es esta carita que está acá. ¿Sí? ¿Y esa quién es? Ese es el cateto opuesto del ángulo, ¿sí? Entonces eso es P seno de tita. La fuerza de fricción está, no, toda su proyección está sobre el eje X, pero apunta en el sentido negativo. Entonces le ponemos menos, ¿sí?, la fuerza de fricción estática. Cuando hacemos la proyección sobre el eje Y, tenemos la normal, que está toda proyectada sobre el eje Y, y ahora tenemos la componente sobre el eje Y de la fuerza peso. Como es el cateto adyacente al ángulo, es coseno de tita. Y es negativo porque apunta hacia el lado negativo de las íes. Entonces, de arriba podemos despejar, la fuerza de fricción estática tiene que valer P seno de tita. Sabemos que la normal, despejando de la segunda ecuación, vale P coseno de tita. Y si juntamos esas dos ecuaciones, ¿sí?, concluimos que, y además tomamos a la fuerza de fricción en su valor máximo, ¿sí?, entonces nos queda que el ángulo máximo, ¿sí?, que puede tener ese plano inclinado está relacionado con el coeficiente de fricción estático mediante esta ecuación. ¿Sí? La tangente de tita máximo es igual al coeficiente de fricción estático. Ese va a ser el ángulo más grande que puede tener, ¿sí?, el plano inclinado para que el cuerpo no se mueva. Fíjense que estábamos queriendo establecer cuál es el valor máximo del ángulo. Por eso es que podemos reemplazar a la fuerza de fricción estática por su expresión de valor máximo, porque estamos calculando un valor máximo. ¿Sí? ¿Qué pasa si el ángulo es mayor que el que calculamos? Si el ángulo del plano inclinado es más grande, entonces ya no vamos a estar en el caso de la fricción estática, sino que va a aparecer la fricción dinámica o cinética. ¿Sí? Entonces, habrá deslizamiento entre el bloque y el plano, y la fuerza de rozamiento será cinética. Ahora, ¿cuál es el sentido? Porque la dirección sabemos. La dirección es paralela a la superficie de contacto. ¿Sí? Pero ¿para dónde será la fuerza de fricción cinética si este cuerpo ha adquirido movimiento? Si el cuerpo ha adquirido movimiento, el movimiento es hacia abajo del plano inclinado. ¿Sí? Entonces la fuerza de fricción dinámico, ¿sí?, o cinético, va a aparecer hacia arriba del plano. ¿Sí? Podemos calcular el valor de la aceleración. Planteamos la sumatoria de fuerza en forma vectorial. Fíjense que acá ahora tenemos la fuerza de fricción cinética. ¿Sí? Planteamos la proyección sobre el eje X, y cuando planteamos la proyección sobre el eje X, ¿qué tenemos? Tenemos la componente del peso en la dirección
X, que será P seno de tita, porque es el cateto opuesto al ángulo. La fuerza, y ese valor es positivo, porque está en el sentido positivo de las X. La fuerza de fricción tiene signo negativo, porque apunta en sentido contrario al semieje positivo, ¿sí? Y la aceleración la ponemos positiva, ¿sí? Porque apunta en el sentido positivo de las X. Ahora calculamos la proyección en el eje Y. Sobre el eje Y volvemos a tener la normal, toda sobre el eje Y, y tenemos la componente del peso en el sentido negativo de las I's, ¿sí? Y esa sumatoria me da 0 porque el cuerpo solamente tiene aceleración en el eje X. Como sabemos que la fuerza de fricción cinética es el coeficiente de fricción cinético por la normal, ¿sí? Reemplazamos, podemos calcular a la fuerza de fricción cinética como el coeficiente de fricción cinética por la normal, que era P coseno de tita, reemplazamos en la ecuación 1, ¿sí? Despejamos, agrupamos, sacamos factor común, el peso. El peso, ¿sí? Ya sabíamos que era el producto de la masa por la aceleración gravitatoria, ¿sí? Entonces cuando lo reemplacemos, se va a cancelar el valor de la masa, y me va a quedar que ahora la aceleración vale G, seno de tita menos mu sub K coseno de tita. Y fíjense que la aceleración con fricción en un plano inclinado vuelve a ser independiente de la masa. ¿Sí? Que es una relación que uno tal vez no espera. ¿Sí? ¿Se entiende el planteo? ¿Alguna duda? Vemos si podemos distinguir, ¿sí?, las interacciones en este caso. Este es el primer ejercicio. El ejercicio nos explica como ejemplo, ¿sí?, que si el enunciado nos dice que hay fricción, entonces decimos que no hay fricción, ¿sí? Y tenemos que representar el diagrama de cuerpo libre, es decir, representar las fuerzas de modo que nos representen las fuerzas, ¿sí?, esa situación. Por ejemplo, fíjense en este. El cuerpo está en equilibrio. Si el cuerpo estaba en equilibrio, entonces, ¿qué quería decir eso? ¿Cómo nos tenía que dar la sumatoria de fuerza? 0. Bien, perfecto. Voy a cambiar el color. Me gusta el azul. ¿Sí? Si el cuerpo está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerza, ¿sí?, sobre ese cuerpo es 0. ¿Sí? Entonces, ¿con quién interactúa este cuerpo? Tiene el peso, que es la interacción con la tierra, ¿sí? Después vemos que encontramos una soga y encontramos otra soga. Eso quiere decir que acá vamos a tener la tensión 1, la tensión 2, y la suma de esas tres tensiones, de esas tres fuerzas, me tiene que dar 0. Entonces ahora probemos el de al lado, ¿sí? ¿Con quién interactúa? Sabemos que está interactuando con la tierra, ¿sí? Entonces Con la tierra y con la cuerda. Con la cuerda. Entonces cuando dibujemos la tensión de la cuerda, estas dos fuerzas tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque me dice que el cuerpo está en equilibrio. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas me da 0. Eso me lleva a que ya sé que están en la misma dirección, tienen sentido opuesto, tienen que tener el mismo módulo y las tengo que dibujar del mismo largo. ¿Sí? Ahora la figura 3 dice, la fricción evita que deslice. Si la fricción evita que deslice, ¿qué fricción es? Estática. Es la fricción estática. ¿Sí? La fricción estática. Bien. Entonces ahora vamos a dibujar el peso. ¿Qué más dibujamos? La fuerza normal. Vas a tener normal. La normal, ¿sí? Y la estática, la fricción estática. ¿Y la fricción estática para dónde va?
Hacia la Hacia izquierda. arriba del plano, hacia arriba del plano. ¿Sí? de forma que la suma la dote del peso sería, si Esa, seguimos pensándolo más adelante. claro. Entonces esta suma me tiene que dar igual al peso. ¿Sí? Bien. El 4 está en equilibrio. Le dibujo el peso Y la tensión de ambas cuerdas. y la tensión de ambas cuerdas. ¿Sí? Esa sería la tensión 1, la tensión 2, y esta suma me tiene que dar Igual que el peso. igual que el peso. ¿Sí? Este igual que este. ¿Sí? Ahora tenemos un cuerpo que está atado a una cuerda, está en equilibrio, y como no me dice que hay fricción, voy a suponer que no hay fricción. Entonces, ¿qué tendríamos acá? El peso, El peso, la normal, la tensión de la cuerda. la Y normal nada más. y la tensión de la cuerda. Ahí está. ¿Sí? Y esa sumatoria me tiene que dar 0. ¿Sí? Es decir, la suma de la tensión y la normal me tiene que dar una fuerza, ¿sí?, que es igual que el peso. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué tengo acá? Otra vez equilibrio. Tengo el peso. ¿Y ahora? El normal de vuelta, La normal. la normal, perdón, y algún vector con la pared tal que la suma te contrario el peso. Bueno, ¿y cómo es ese contacto? Es una fuerza de contacto, ¿verdad? Entonces acá va a aparecer Perpendicular. Normal 1 y normal 2. ahí está, perfecto, me gustó. Normal 1 y normal 2. O sea, porque los dos son perpendiculares a sus superficies, por así A decirlo. su superficie. Muy bien. Tenemos la normal 1 y acá vamos a tener la normal 2. ¿Sí? De forma que la suma de la normal 1 más la normal 2 más el peso me da 0. ¿Sí? Fíjense el 7. Me dice que desliza en el plano inclinado. Pero no me dice que hay fricción. Entonces, ¿qué será esto? Dibujo el peso. El peso, la normal y la aceleración ahí la pondría, uno no la pondría así. Podemos ponerla, ¿sí? Pero no, ojo con cómo la escribimos, ¿sí? La vamos a poner, yo suelo elegir el rojo, ¿sí? Y la dibujo así. ¿Sí? Eso me dice ahí que eso está acelerado, no hay fricción, porque el enunciado no me dice que haya fricción. Entonces va a descender por el plano inclinado con esa aceleración que ya vimos, ¿sí? Que era G seno de tita. Y ahora el cuerpo dice, el cuerpo cae. ¿Con La quién interactúa un aceleración de la cuerpo? gravedad Y Perfecto. eso es la unidad anterior. O sea, actúa con la Tierra nomás. Solamente con la Tierra, entonces, cuando dibujemos acá, la aceleración es una aceleración conocida y es G. ¿Sí? Dice, ahora, el cuerpo está en equilibrio y desliza a velocidad constante. Si desliza a velocidad constante, ¿cuánto me da la sumatoria de fuerza? 0, 0. ¿Sí? porque la aceleración es 0 y bueno, la masa va a ser distinta a 0, pero ya multiplica por 0 nos da Está en 0. equilibrio estático o En dinámico. equilibrio dinámico. ¿Sí? Porque tiene velocidad. Entonces, y bueno, ¿y cómo es acá? Esto, está el peso, ¿y quién más? La normal La normal, y la y aceleración. ya está, ¿sí? Y si quieren le podemos agregar acá que la aceleración es 0. ¿Sí? Esas dos fuerzas son iguales. Describe una trayectoria parabólica.
¿Qué fuerza está actuando? ¿El peso? Gravedad. ¿Qué aceleración Esta es tiene? la única fuerza. La de la gravedad. La de la gravedad. Tal cual. ¿Sí? Está en el punto más alto de la trayectoria. Es lo mismo, nada más Es que no lo tiene mismo. velocidad hacia abajo, ¿no? Bien, no tiene velocidad hacia dónde. En el Hacia el eje suelo. Claro, Bueno, sí. ¿sí? Tiene la aceleración de la gravedad, ¿sí? Y le podríamos dibujar acá el vector velocidad. ¿Sí? Y acá también lo podríamos dibujar el vector velocidad. ¿Cómo dibujo el vector velocidad en la figura 7? En la figura 10. Tangente. Muy bien. ¿Sí? Así. Esta es la velocidad. ¿Sí? Bien, y ahora los quiero ver en el otro, en este. Dice, está acelerado hacia arriba con 9,8 metros por segundo. O sea, tiene una aceleración hacia arriba de 9,8 versor J. ¿Cómo son las fuerzas? la velocidad va a ser negativa. Tengo el peso, ¿sí? Y esto acá tiene un palito, ¿sí? Está agarrada con un palito y la están tirando para arriba. Tensión. Bien. ¿Y cómo es esa tensión? No sé. ¿Cuánto vale? El doble que la gravedad, porque está acelerada con la gravedad hacia arriba. Tal O cual, sea que ¿sí? está haciendo La el doble de tensión. fuerza, porque está haciendo la fuerza para mantenerla y para acelerarla. Exacto, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué 2 veces P? ¿Por qué 2 veces P? Una Porque una vez sería para para cancelar, tenerla, para que... claro, para dejarla en reposo y una vez más para Bien, por uno la lo puede aceleración pensar que nos así. dice de dato, ¿no? Claro, uno lo puede pensar así, y si no, lo dibujamos, ¿sí? Claro, Lo para que se dibujamos. entienda más, se podría decir como que la aceleración resultante es esa, porque hay una resta de aceleraciones. Tengo el cuerpo y lo estoy tirando, ¿sí? Hoy. Tengo una soga, ¿sí? Profe, no sé si está mostrando algo, pero no estamos viendo. Ah, perfecto, claro. Qué lindo, ¿no? Entonces dijimos, tengo el peso y tengo una tensión T, de forma que esto esté acelerado para arriba, ¿sí? Con una aceleración que vale 9,8 en metros sobre segundo al cuadrado versor J, ¿sí? Entonces, si yo planteo la sumatoria de fuerza, ¿sí? Tengo que escribir la tensión más el peso igual a la masa por la aceleración. Hago la proyección de la sumatoria en el eje Y y tengo la tensión positiva porque va para arriba, menos el peso, y esto es igual a la masa, pero la aceleración vale 9,8. ¿Sí? Entonces, cuando yo despeje la tensión, me va a quedar que es igual al peso más la masa por los 9,8. Esto en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Pero el peso también es masa por 9,8, que es la aceleración. Lo vamos a hacer en pasos. El peso es m por g, más la masa por 9,8 en metros sobre segundo al cuadrado, o sea que la tensión me queda. Esto es, ¿cuánto vale? La aceleración de la gravedad vale 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, más la masa por los otros 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto me queda que es 2 veces la masa por 9,8 en metros sobre segundo al cuadrado, que es lo mismo que decir que es 2 veces
la masa por G, que es lo mismo que decir que es 2 veces el peso. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Entonces la Sí, sí, tensión sí, profe. era 2 veces, ¿sí?, el peso. ¿Mm?